Buenos días, hermanos. Los saludo a todos y cada uno de ustedes en el amor del Señor. Hermanos, los quiero invitar a una nueva escuela dominical, la cual el día de hoy, hermanos, será grabada en su totalidad. Como asimismo, hermanos, el estudio de la palabra estará a cargo de nuestro hermano Guido Bello. Recordarles también, hermanos, que el día de hoy en la tarde no se llevará a cabo el culto vespertino debido al plebiscito nacional. Y hermanos, también recordarles que el día domingo es el día de nuestro Señor. También, hermanos, dejarlos invitados para el día martes a contar de las 19 horas para la oración y posteriormente a las 20 horas el estudio de la palabra con nuestro pastor. Hermanos, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien todos en sus casas y bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hola hermanos, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de El Bosque para Misiones. En el último video pudimos hacer un recorrido por toda la historia de la obra misionera de nuestro pastor misionero Héctor Meneses, junto a su familia y su iglesia. Y hoy les quiero mostrar cómo se encuentran ellos actualmente, partiendo por esta, su última foto tomada con su esposa Hilda y su hijo Pablo. Ellos, al igual que nosotros, han tenido que vivir una iglesia en tiempos de pandemia. Ellos cuentan en su carta que cuando supieron de este virus lo veían muy lejano y que quizás, como también muchos de nosotros, pensaron que pasaría rápido. Pero sin darse cuenta, tuvieron que cerrar su templo, buscando nuevas maneras de seguir edificando la iglesia. Y como todos hemos aprendido, la tecnología fue el instrumento útil para esto, pero no para todos lamentablemente, ya que no todos tienen un fácil acceso a ella. Pero para una gran mayoría ha sido motivo de mucho gozo poder seguir compartiendo con los hermanos mediante estas tecnologías. Y desde el domingo 22 de marzo han tenido sus servicios vía Facebook Live, como la escuela dominical, el culto vespertino y el culto de oración. También para los niños se adaptaron las clases, preparando un material especial para ellos, para así hacerlo de una manera que sea fácil de enseñar y aprender en casa. También cuentan con videollamadas para reforzar lo aprendido, pero lamentablemente no todos los niños tienen acceso a internet o a computadores. La iglesia UCB Alto Hospicio hasta hoy en día tiene sus transmisiones en vivo vía Facebook, y eso también les ha ayudado a llegar a muchas otras personas que antes no conocían, de otras regiones o de otros países. También con personas que alguna vez fueron a la iglesia, pero que estaban alejadas, o con personas que por primera vez están escuchando el Evangelio. Por tanto, es de mucha bendición y ellos agradecen esto. El pastor Héctor en su carta menciona una parte del versículo ubicado en Hechos 17:24, que dice: Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Recordando y mostrándonos que estamos viviendo eso hoy en día, en donde Dios ha estado con nosotros en nuestros hogares, en cada lugar y momento de esta pandemia. Ellos están muy agradecidos por el Señor, pero también es importante que oremos por sus peticiones, y por eso les dejo una lista de oración, en donde ellos piden principalmente por el cuidado y provisión de Dios, para ellos, para los niños de su iglesia, que la mayoría viven en Thomas, por los hermanos que quedaron sin trabajo, por los que trabajan en el área de salud o en el área de orden y seguridad del país, también por la santidad de ellos como familia, por sus desafíos futuros y por estas actividades que están realizando, para que Dios les guíe y les abra las puertas. Como pueden ver, las peticiones las enumeré del 1 al 7, así que si ustedes quieren, pueden orar por una cada día de la semana. Sigamos orando por esta iglesia y por esta familia misionera. En el próximo video vamos a conocer a una nueva misionera, así que estén muy atentos. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.
Hola a todos hermanos queridos, una bendición poder llevar esta palabra a sus vidas, a sus hogares, a sus familias. Así que espero que el Señor me use para edificar sus vidas. Primeramente oremos a nuestro Dios. Gracias Padre Santo por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, porque tú edificas nuestra vida, porque tú nos corriges cuando estamos mal. Gracias Padre Santo porque tú estás en todo nuestro camino presente y siempre nos estás guardando, Señor. Gracias por todo. Ayúdanos, Padre, a oír esta enseñanza, a recibirla, Padre, y también a guardarla en toda nuestra vida, en todo nuestro andar. Le pido por cada uno de los hermanos que estoy oyendo para que tú puedas también aplicar esto en sus corazones. Se lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, primeramente pedir disculpas a ustedes. La última vez que estuve predicando, estuve ahí en un pasaje en Colosenses al final y habla de estos 12 hombres ejemplares, corrientes, comunes y corrientes, así como uno, que nos servían como ejemplo de cómo ser un discípulo, de cómo ser un colaborador, un siervo de Dios dispuesto a toda buena obra. Eran 12, entonces vimos en la primera parte a los 6 primeros y ahora en la segunda se suponía que teníamos que ver a los siguientes 6, pero por un asunto de tiempo he decidido postergarlo un poco. No es que no lo vaya a hacer, sino que lo voy a hacer un poquito más adelante para poder preparar bien el estudio y la predicación y bueno, no presentarle a ustedes cualquier cosa. Y quiero presentarle a ustedes un estudio que tengo preparado hace mucho tiempo, o sea, no hace mucho tiempo, hace un par de semanas, y quiero predicárselos a sus vidas. Yo voy a tocar un pasaje ahí en Proverbios 4,
Yo sé que muchos recuerdan los estudios que hicimos los días martes. Sigue este tema de los días martes ahí con proverbios. Pero tuve la bendición de hacer una serie como de cinco, algo así creo, estudios, 5 martes estudiando Proverbios 4. Y fue de mucha bendición para mi vida, espero también para la vida de ustedes. Y, y ahora quiero presentar esto, pero no como un estudio, sino más bien como una predicación, como un sermón para la vida de ustedes. Así que vamos a estar ahí en Proverbios 4, pero antes no podemos dejar de lado el hecho de que hoy día es un día importante para toda la nación. Ocurre algo que no podemos dejar de lado también, que es el tema del plebiscito. Ya todos hemos estado hablando de eso mucho. Y el tema es como qué camino tomaremos, si vamos a ir por el apruebo o vamos a ir por el rechazo. Y se nos presentan estas dos opciones, el apruebo o el rechazo. Pero hemos tenido tiempo para decidir esto, para tomar la mejor decisión. Y el pero está en que también tenemos la opción de anular, también tenemos la opción de no presentarnos, de entregar, de ir allá a dejar la papeleta en blanco, o de simplemente no quedarse en la casa y no ir a ningún lado. ¿Qué pasaría si esto así fuera? Bueno, yo no recomiendo que se haga eso. Yo recomiendo que se haga uso del deber y del privilegio cívico que tenemos de votar, de hacer valer nuestra opinión. Todos tenemos que hacerlo. Eh, pero claro, no se va a acabar el mundo si es que no nos abstenemos de votar. Y claro, hay excusas que son muy válidas, por ejemplo la enfermedad que me impide, la discapacidad, la distancia también, o simplemente el hecho de que me da miedo el que haya algún disturbio y me vea expuesto yo, mi familia, mis hijos a algo que no queremos enfrentar. Bueno, yo considero que son opciones válidas, insisto, lo que yo les recomiendo es que voten, si es que no lo hicieron ya, quizás están escuchando esta predicación y ya fueron a votar. Pero, insisto, a pesar de eso, el mundo no se va a acabar si es que ustedes se abstienen o anulan. No seremos condenados a prisión. Obviamente no lo recomiendo, pero no se va a ver afectada tu vida por eso. O sea, tu vida en el sentido de que no vas a morir. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que hay una decisión en la vida de ustedes a la que no pueden abstenerse, no pueden votar nulo. Esta decisión es la más importante y solamente están estas dos opciones, o apruebas o rechazas. No hay más. Y el día para elegirlo es hoy, si es que ya no lo han decidido. En verdad yo no sé si mañana podrán hacerlo, pero las consecuencias de rechazar este camino son graves. Acá la idea es esta. Tiene dos caminos por los que elegir. El camino de la vida, que es Jesucristo, o también el camino de la perdición, que es cualquier otro, que te va a llevar a la condenación eterna. Seguir el camino de Jesucristo es arrepentimiento y fe genuina. Seguir el camino de Jesucristo produce vida eterna, pero seguir el camino de la perdición produce condenación eterna en la vida. Así de grave es la cosa. Produce más que condenación en tu vida, produce muerte eterna, separación de Dios. Eso es grave. Eso es lo peor que puede pasar a cualquiera. Y lo mejor que puede pasar a cualquiera también es la vida eterna, una vida completa de adoración a Dios, en el lugar donde debemos estar para lo que fuimos creados, donde nos vamos a deleitar eternamente en Dios. Bueno, cuando yo era niño, entendía esta verdad, creo. Ya se me había enseñado, la podía al menos repetir de memoria. Si mis maestros me preguntaban a mí de qué se trataba esto, cuál era el camino, yo sabía que tenía que repetir la palabra Jesucristo y ahí estaba. Pero cuando crecí, me acerqué a la juventud, me di cuenta que me estaba autoengañando. Yo en verdad no quería este camino de vida, yo quería un camino de muerte, de perdición. Amaba esto, amaba estar perdido, amaba estar en tinieblas, en oscuridad, en pecado. Eh, y claro, yo había oído de Dios, yo había oído de este camino, pero el problema está en que
A pesar de haber sido enseñado por mis padres respecto a Dios, yo no había oído a Dios. Y además de no haberlo oído, no lo había recibido a Él en mi corazón. Además de no haberlo recibido, tampoco lo había guardado. A pesar de haber sido enseñado por mis padres, por los maestros de la escuela dominical, por los pastores, no había oído, no había recibido y no había guardado la palabra de Dios. Y yo amaba estar en tinieblas, en oscuridad, sin Señor, sin Dios, sin nada más que la hediondez de mi pecado. Y a pesar de que se me había enseñado, insisto en eso, ¿no? Yo no había oído, no había recibido y no había guardado en mi vida las verdades del Evangelio de salvación. No andaba en el camino que era Jesucristo. Entonces yo quiero compartir con ustedes un texto hermoso de la Biblia que muestra a un padre enseñando a sus hijos y le dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Y luego les dice: retengan el consejo, no lo dejen, guárdenlo, porque eso es la vida de ustedes. Qué tremendamente, qué sabio es aquel padre que enseña a sus hijos la palabra de Dios, y qué tan necio es aquel hijo que se rehúsa a escuchar. Yo doy muchas gracias a Dios porque Él abrió mis ojos, abrió mi corazón, me dio un nuevo corazón en verdad para contemplar, para poder detenerme en el camino y deleitarme en Dios, para rescatarme de la perdición. Jamás les estaría predicando el texto que les presenté a continuación si no fuera por la misericordia de Dios. El Guido de hace 10 años jamás les diría a ustedes que abrieran su Biblia, que escucharan la palabra de Dios. Jamás les diría que escuchar la palabra de Dios es la vida y lo más importante de ustedes. Doy gracias a Dios porque me dio nueva vida, porque me permitió nacer de nuevo y porque solamente por su misericordia yo puedo estar acá ahora y decirles a ustedes que abran sus Biblias y que vayamos a Proverbios 4, versículos 10 al 13. Y quiero que leamos este texto primeramente. Proverbios 4, del 10 al 13. Dice así Dios: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Acá el hombre que está escribiendo esto, que está enseñando esto, es Salomón, el rey, el hijo de David, que claro, lo podríamos ver como dice ahí: oye, hijo mío, lo podríamos imaginar enseñándole a su hijo Roboam. Pero más bien, a pesar de que eso haya sido así, la idea es la de un maestro que está en una clase, en una sala de clase llena de alumnos, probablemente jóvenes, en esa edad tan complicada donde muchos se alejan del Señor y se alejan de esta enseñanza importantísima, valiosa que el Padre les está enseñando acá. Lo que está enseñando acá es fundamental. Es así como el ave enseña al polluelo a volar, como el león enseña al cachorro a cazar, como el padre enseña a su hijo a caminar. Es una enseñanza importante. Y la enseñanza es tan importante que el maestro rompe todos los límites y todas las barreras de lo que conocemos como una sala de clases y se acerca a sus alumnos y les dice en el versículo 1: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Olvida a ese maestro lejano que no interactúa con sus alumnos, olvida eso. Está el padre ahora al lado de los hijos y le está dando el consejo más importante de vida. Así que sin dudar le dice a cada uno de ellos, ahí en el versículo 5 donde dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y luego también el versículo 7 donde dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Imagina que vas a una tienda
y que ves diversas cosas que puedes comprar. Ahí en las vitrinas, en los pasillos, ves allá fama, allá también ves talento, vas avanzando en el pasillo, ves hermosura, ves ahí en el otro pasillo al fondo respeto. Si vas allá y doblas a la derecha puedes encontrar liderazgo. Pero lo más importante es que vayas directo al pasillo de la sabiduría. No importa el precio, no importa que el vendedor te esté dando un mal consejo, que compres otra cosa. No, 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 no. Lo más importante es que adquiera sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por tanto, acá la enseñanza es esta. Ante todo, teme a Jehová. No te apartes nunca del temor a Jehová. Recuerda, Dios es Dios. Ante Él debemos arrodillarnos, debemos humillarnos y temer. Yo temblaría ante la sola presencia de Dios, eso es temor. Pero también me gozaría en saber que ese mismo Dios nos ama y nos invita a seguirle, a sujetarnos de Él. Pero nunca desprecies el valor de recordar que Dios es Dios. Él es santo. Dios es santo, es digno de adoración. Eso es temor. Dios es perfecto y digno de que guarde sus mandamientos. Eso es sabiduría. Entiendan eso, hijos míos. Pero cuando vemos el versículo 10 nos damos cuenta que la situación es sumamente íntima. El Padre se dirige ahora solamente a uno de ellos. Ya no es como en el versículo 1 donde dice oíd hijo, sino que en el versículo 10 dice oíd hijo, solamente uno. El Padre se dirige solamente a uno y le habla así como mirándolo a los ojos, yo lo imagino con la mano en el hombro, y le dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. De la misma forma que un padre que ve a su hijo que ya se está acercando a esta etapa de la vida en que anda solo, ya no está con la presencia siempre de sus padres como un niño, sino que ahora él ya puede de alguna forma caminar sin que sus padres lo estén mirando. Y ahora el papá le dice, antes de que se vaya, le dice, escúchame, hijo mío, nunca te olvides que Jesucristo es el Señor de tu vida, nunca te olvides de eso. Y Salomón lo resume muy bien en esto, en esta frase: adquiere sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Imagina que estás emprendiendo un gran viaje y tienes que llenar tus maletas o tu mochila con lo indispensable, ¿no? No puedes echar cualquier cosa que te vaya a ocupar espacio, te vaya a hacer peso. Lo más importante que debías llevar, ¿qué estabas llevando en tu mochila, en tus maletas cuando te casaste, por ejemplo? ¿Qué había ahí? Lo más importante es que estuviera presente la sabiduría. ¿Qué había cuando emprendiste un viaje desde Venezuela hasta Chile? ¿Qué debía estar en tus bolsos, en tus maletas? Ante todo, sabiduría. Cuando viajaste desde Temuco hasta Chile, hasta Santiago, digo, no se ofendan los de Temuco, desde Temuco hasta Santiago, ¿qué llevabas en tus maletas? Lo más importante es que llevaras sabiduría. Cuando decidiste pastorear una iglesia, ¿qué es lo más importante que debías llevar siempre, en cada momento? Sabiduría, el temor de Jehová. Y acá estamos, se supone que ya llenamos las maletas, ya terminamos los primeros 9 versículos de Proverbios 4 y ahora empezamos el versículo 10. Y cuando comienza el versículo 10 te das cuenta que ya empezó el camino. Ahora todo es relacionado con el camino. Ya no es tanto la idea de adquirir cosas, de comprar cosas para llenar tus maletas, sino que es la idea de caminar. Entre el versículo 10 y el 19 se repiten ideas como el camino de la sabiduría, las veredas derechas, no se estrecharán tus pasos. La vereda de los impíos ahora, el camino de los malos, no pases por allá, apártate, y todas esas ilustraciones relacionadas con el andar de la vida del verdadero creyente en Dios. Y después de los versículos 20 al 27, la idea es la de evaluar si no solamente con tus pasos estás amando y estás temiendo a Dios, sino que con todo tu cuerpo estás siguiendo este camino. Y se repiten ideas como no se aparten de tus ojos,
todo el cuerpo, incluyendo los ojos, guárdalas en medio de tu corazón. También habla de la perversidad de la boca y la iniquidad de los labios. Tus ojos que miren lo recto, la senda de los pies, pero por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, que es lo que nos dice Proverbios 4:23. Y acá estamos, vamos a emprender este viaje, y este viaje parte acá en Proverbios 4:10, y lo más importante que debemos hacer en este viaje es oír la enseñanza que se nos ha dado. Luego, en segundo lugar, recibir las razones que se nos han dado. Y tercero, guardar el consejo que se nos ha dado. Por tanto, yo resumiré toda esta enseñanza en 3 puntos. Primero, oye la enseñanza en el versículo 10, la primera parte. Luego, desde la segunda parte del versículo 10 hasta el 12, recibe las razones. Y luego, en el versículo 13, guarda el consejo. O te lo resumo más todavía, oye, recibe y guarda. Oye, recibe y guarda. Así que vamos ahí al oye, vamos al versículo 10. Lo vamos a leer primeramente. Dice así, Dios hablando acá en Proverbios, dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Cuando Salomón dice esta palabra, oye, es la idea de una acción, de escuchar, pero atentamente. Lo que va a venir ahora son palabras importantes, son mandatos de vida, así que toda tu mente tiene que estar dispuesta a poner atención. Cada neurona trabajando arduamente, cada célula de nuestra cabeza contribuyendo como un ejército en nuestra cabeza a entender lo que nos están diciendo. Es como cuando un bebé observa el mundo y ve que papá y mamá les están hablando y no pesca, no toma en cuenta nada más, solamente ve a sus padres o sale a dar un paseo y ve cada cosa nueva, hermosa, distinta, que llama la atención, así que están siempre ahí viendo todo, lo importante. Pero pasa el tiempo y ese bebito crece y ahora se pierde de alguna forma ese deleite, llegan a la etapa de la juventud y solamente ven lo que les interesa mirar. Ya las cosas no llaman tanto la atención como antes y se vuelve necesario gritar a sus vidas: óyeme, pon atención a esto, óiganme, pongan atención a esto. Como el padre, como el hombre que está conduciendo un vehículo y ve las señales de tránsito, y es como si las señales de tránsito, el semáforo, estuviera ahí gritando: mírenme, pónganme atención. Ahora bien, acá se hablaba de jóvenes judíos, ellos no conducían autos, el contexto es judío, ellos no eran chilenos. Entonces cuando a un judío le decían esta palabra oye, que en hebreo es Shema, está relacionado con la confesión de fe que todo judío debía hacer, la declaración de vida que cada judío debía hacer, que es lo que vemos ahí en Deuteronomio 6:4, que es lo que recitaban ellos diariamente respecto a su fe, respecto a su vida. Así que vamos a ir allá, Deuteronomio 6:4. Yo ya lo tengo acá, así que igual lo voy a esperar un poquito que vayamos allá. El texto en Deuteronomio 6, en el versículo 4, dice así: oye Israel, y ahí está la palabra Shema Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto que viene acá es importante. Y amarás a Jehová tu Dios. Deja de poner atención a cualquier cosa, pon atención solamente a esto. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Shema, oye esto. Amarás a Jehová tu Dios de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso era para ellos la Shema, o lo que diríamos en español, el oye. Así lo resumían ellos, el oye. Pero acá evidentemente en Proverbios 4 la idea no es la misma de lo que se está hablando en Deuteronomio 6, pero
la misma atención que Dios pedía a su pueblo para que reconocieran que Él era Dios y que debían adorarlo por sobre cualquier cosa, es la misma idea y la misma atención que el Padre pide a sus hijos. Pónganme atención. Es como si estuviera en un tribunal divino, el tribunal más grande, más importante del mundo, del universo, donde cada criatura está ahí invitada como testigo y sabiendo que es importante el discurso que se va a dar o la sentencia que se va a dictar o las palabras que se van a decir, de forma tal que el Padre, cuando dice Shema, hijo mío, no está simplemente en una sala de clases, Él está en el púlpito más grande, donde todos lo ven. No es cualquier cosa, es Dios hablando dirigiéndose a tu vida, es Dios diciéndote que seas sabio, que en todo tu camino guardes la sabiduría, lo que para Dios es bueno y justo. Yo he tenido varias ocasiones de escuchar predicaciones de diversas personas y les puedo decir qué lamentable es cuando el predicador se presenta con la palabra, pero no es capaz de decir: oye, hijo mío, escúchenme, porque esto es la palabra de Dios, sino que simplemente, claro, explica el texto y a veces muy ordenado y excelente, bien, pero no logra impactar el corazón de los que le están oyendo. Ya sea por la dureza del corazón de las personas que están ahí escuchando, o porque el predicador simplemente nunca quiso perforar ese corazón. Lo que debe hacer el predicador, entendiendo que la labor de hacer eso es la del Espíritu Santo, pero el Espíritu ocupa a esos predicadores. Lo que debe hacer el predicador es pararse delante de ellos, abrir la palabra y decir: Shema, Shema, óiganme todos, que esto que leeré es Dios hablando. Oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Es algo temible, es algo solemne, es santo. No podríamos estar de pie ante esto. Pero el texto sigue. No solamente dice Shema, no solamente dice oye, temor, no, sino que también dice hijo mío. Ese mismo Dios temible, fuerte, santo, también es un Dios amoroso, paternal, cercano a ti. Y te ve como un padre ve a su hijo, recordando esos momentos en que te enseñó a caminar, recordando cuando te enseñó a balbucear, a hablar tus primeras palabras. Dios siempre estuvo ahí. Él fue el que te dio todo lo que necesitabas para poder hablar, caminar. Cuando solamente eras un niño que podía llorar para pedir ayuda, nada más, Dios estaba ahí y Dios vio tus primeros pasos, Dios vio todo. Dios te ve como un padre ve a su hijo. Y ese mismo padre que sabía que en algún día su hijo tendría que caminar solo, ahora le habla a su hijo y le dice: oye, hijo mío, escúchame, porque sé que luego serás un joven, serás un adulto y ya no estaré contigo. Así que guarda esto. Lo más importante es que escuches esto. Acá en Proverbios, la idea más importante es la de que ustedes, el que está leyendo esto, sepa cómo manejarse en el camino de la vida, en nuestro andar diario, cómo disfrutar y prosperar en nuestro camino y vida. Esos proverbios, vivir sabiamente hacia Dios, hacia el prójimo, en verdad. Pero cuando vemos toda la Biblia, toda entera, vemos que toda la Biblia concluye que el camino es Jesucristo. Entonces acá en Proverbios 4, cuando nos habla tanto de eso del camino, el camino de la sabiduría, finalmente en Juan 14, versículo 6, vemos que toda ese camino se resume en que Jesucristo es el camino. Y en Él debemos andar. Proverbios, claro, no menciona a Jesús. No podemos decir que acá está Jesús presente. Pero sí, Jesús es el que llevó la vida perfecta de sabiduría. Y el mismo Espíritu Santo que inspiró Proverbios, es el mismo Espíritu Santo que inspiró Juan y toda la Escritura. Y la meta de toda la Escritura es mostrarnos a Dios, y todo eso culmina perfectamente y hermosamente en que Dios se revela en Jesucristo. Jesucristo revela al Padre. Y así podemos, mediante el sacrificio que Jesucristo hace,
podemos reconciliarnos con Dios, porque Él paga nuestro precio, Él toma nuestro lugar para que nos podamos reconciliar, solucionar esta distancia que teníamos con Dios y volvernos uno, reconciliarnos como amigos, como padre e hijo, vivir eternamente y enteramente adorándole, no solamente como padre e hijo, sino como Señor y siervo. Y esto se logra por medio de Jesucristo, nada más. Solamente por medio de Jesucristo. Él lo ha hecho todo. El Padre acá en Proverbios 4 dice algo así como: oye, hijo mío, esta enseñanza para que en tu camino tú estés bien, en tu andar diario, es sabiduría. Pero el Padre Celestial de toda la Biblia te dice algo así como: mira, hijo mío, a Jesucristo. Él es el camino para que tú puedas decir: estoy bien con mi Dios, estoy bien. Por siempre estaré bien con Dios. En Proverbios la idea es esta. Solamente tienes dos opciones para elegir. Tienes dos caminos: el camino de la sabiduría y el camino de la necedad. Tienes el camino de la sabiduría nuevamente, el camino de la insensatez, que es la ignorancia de Dios. Ser una persona que rechaza a Dios, más allá de no conocer lo que lo rechaza. En toda la Biblia surge esta misma disyuntiva, y en el Nuevo Testamento se plantea de la siguiente forma: tienes dos caminos, la vida o la muerte. Puedes elegir entre la luz y la oscuridad, que Jesucristo sea tu Salvador o que decidas serlo tú mismo, o cualquier otro Dios falso que tengas. ¿Qué decides? ¿El verdadero camino, la verdadera vida o la muerte? No hay términos medios, no hay matices, no hay grises. No, tienes que tomar una decisión. Si nunca la has hecho, es ahora el momento de hacerlo. Si nunca has tomado esta decisión de seguir a Cristo, ahora es el momento de hacerlo. No sé si mañana se pueda. Esto es urgente. Entonces, esa es la idea de toda la palabra de Dios. Que tomes este camino, que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Así que oigan ustedes lo que les digo, que no entre por una oreja y salga por la otra, sino que sea algo que quede incrustado en tu corazón. Y ahí está la idea del segundo punto. Así que la segunda enseñanza importante de todo esto es que recibas las razones. Imagina que recibes un disparo en tu corazón y la bala queda incrustada ahí. No simplemente tú escuchas el disparo. No, recibes la bala. No simplemente lo oíste, sino que lo recibiste. No simplemente escuchas la enseñanza ahora, sino que la recibes en tu corazón. Recibir es la idea de tomar algo, de aceptarlo. Y claro, si por ejemplo tú ves que la bala te llegó y está ahí en tu corazón, no puedes negar que la recibiste. La sangre ya está siendo derramada. Pero acá no estamos hablando de una bala, para que se entienda el ejemplo. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se presenta como la enseñanza, como algo que es más cortante que toda espada de dos filos. Es más luminoso que toda lumbrera. Es más delicioso y más satisfactorio que cualquier pan. Esa es la enseñanza. Tienes que recibirla, hacerla parte de ti. Imagina que compras un almuerzo y te sientas ahí en tu mesa y lo contemplas. Y te quedas ahí mirándolo. No te lo comes. Es raro, ¿cierto? Y está viendo cómo se enfría más encima. No. Te compras ese almuerzo y te lo comes, lo recibes. Oye esta enseñanza, pero también cómetela. Recíbela. ¿Y por qué? Porque se te multiplicarán años de vida. Que no es la idea de que vivirás más que los demás. Proverbios habla como con una seguridad aparente que a veces nos confunde. Dice, por ejemplo, instruye al niño en su camino y él jamás se apartará. Pero sucede que llega una madre y nos dice, yo lo instruí cuando era niño y luego él se apartó. ¿Qué pasó? ¿Acaso la Biblia se equivocó? No. Lo que pasa acá es que Proverbios no nos plantea verdades absolutas. Las promesas de Proverbios nos indican formas de comportamiento ante las demás personas y situaciones que por lógica debiese producirnos un beneficio. Pero como en el caso de acá, sigue esto y recibirás años de vida.
Por lógica debiese ser así, pero no siempre se cumple esa lógica. A veces Dios, en su lógica, que no siempre es la misma de nosotros, quiere mostrarnos algo más, de forma tal que incluso haciendo lo bueno recibimos pruebas, y haciendo lo bueno recibimos, más allá de años de vida y calidad de vida, recibimos cosas indeseables. Pero lo normal sería que por hacer el bien uno recibiera el bien. ¿Qué significaría que el bien? Si yo oyo la palabra y la recibo, se multiplicarían mis años de vida, que es la idea de recibir un beneficio en mi vida por haber escuchado esto, no solamente oírlo, sino que aunque sea diligente mi oída, también lo recibí, hacerlo parte de mí. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel escuchó las enseñanzas de su padre, pero no las recibió con sinceridad en su corazón? ¿Cuántas veces nosotros hemos oído la enseñanza de las Escrituras, pero nos hemos negado a hacerla parte de nosotros? No la hemos recibido. Entra por una oreja, sale por la otra. Si en verdad la recibiéramos, cambiaría nuestra vida todos los días. Seríamos cada día transformados a la imagen de Jesucristo. Nuestra vida se vería multiplicada, porque tendríamos más del dador de vida. Nuestra vida se vería multiplicada porque tendríamos más deleite en Él, en Dios. Estaría Cristo multiplicándose en nuestra vida. Cristo es el vivir para nosotros. Mi vida es Cristo. Viviríamos más sabiamente, viviríamos mejor, tendríamos una mejor calidad porque estaríamos más cerca de Dios, tendríamos una madurez también porque estaríamos siguiendo más a Dios. El mayor deleite del hombre es Dios mismo. Está siendo así, hermano mío. Está siendo así. Dios te hizo para eso. O sea, ¿estás viviendo para lo que Dios quiere para tu vida? ¿O estás viviendo quizás para lo que tú, con tu corazón engañoso, quieres? Salomón, un ejemplo, gozó de sabiduría, gozó de una buena vida con Dios. Él escribió más de 3000 proverbios, compuso más de 1000 himnos o cantos. Sin embargo, él fracasó en gran parte de su vida porque se negó a hacer parte de su camino lo que ya conocía. ¿Es acaso su fe débil y fracasada? Yo creo que no, sino que a veces los hombres somos débiles y somos fracasados. Nuestra fe no depende de Salomón. Qué maravilloso es decir que no somos salomónicos, sino que somos cristianos. Jesucristo es el que llevó una vida perfecta en sabiduría. Él nunca cayó. Nosotros caemos, pero gloria a Dios porque levanta nuestras cabezas, porque Él nos permite retomar el camino. No debemos olvidar nunca ese camino. Nunca olvides que Dios te enseñó a caminar cuando tenías las piernas rotas. Dios te renovó cuando estabas pudriéndote en tu pecado. Recuerda eso y recibe la enseñanza como lo harías al comienzo. Proverbios ahora lo plantea de la siguiente manera. Proverbios 4:11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Recibe como al comienzo, esa es la idea. Cuando veas, cuando tú estabas antes y veías el camino de la sabiduría y todo era nuevo, ese primer amor era hermoso, y claro, lo sigue siendo, pero nuestra mirada se cansa, nuestra mirada se desvía en nuestro pecado, y aún así, este camino nos está llamando nuevamente. Como en camino de sabiduría yo te hice andar, yo ya te enseñé. La idea del camino es un viaje, es toda nuestra vida, todo nuestro comportamiento, todo el camino que llevamos. Es Cristo tu camino, es Dios tu camino. ¿Te comportas como Cristo lo haría, la vida perfecta de sabiduría? Y ahora tú podrías, por ejemplo, preguntarle al maestro, bueno, tú dices que ya me enseñaste. ¿En qué momento hiciste eso? ¿Cuándo me enseñaste tú? Nosotros, claro, podríamos decir eso. Los judíos tenían la ley de Dios, tenían los mandatos de Dios ahí, ya los conocían, sabían todo eso. Entonces el padre que acá enseña con la certeza de que estos jóvenes con educación judía ya habían recibido esa enseñanza.
Pero para nosotros el panorama es más complejo todavía y más completo también. Es que todo culmina en que Jesucristo nos ha mostrado ya y ya nos ha enseñado la vida de sabiduría, la vida aprobada por Dios. O sea, podemos decir, ya hemos sido enseñados en este camino. Es tu camino de verdadera sabiduría, verdadera sabiduría. La sabiduría no es simplemente inteligencia, sino que es saber manejarte en toda tu vida. Que todo tu camino sea como Dios lo haría y como Dios te pide a ti que hagas. No es simplemente, no es solamente rectitud, sino que son sendas de rectitud. No, son, como dice acá el texto, veredas derechas. Que es la idea de que en una serie de circunstancias tú puedas poner en práctica lo que has aprendido. Lo que para Dios es bueno, lo que Dios te pide que haga, que sean sendas de rectitud. Recuerda que está hablando acá un grupo de jóvenes judíos. Ellos estaban en Israel. En Israel los caminos, los senderos eran montañosos, eran difíciles de seguir, eran tortuosos, no eran planos, sino que tenían montañas, colinas, lo que llamaban los collados también. No eran caminos sencillos. El caminante entonces diría, ojalá estos caminos por los que yo ando fueran rectos. Mis pies están cansados, mis zapatos están gastados, necesito que mi camino sea recto, sencillo. Y la mayor petición en ese entonces es, Señor, haz que mis caminos sean rectos, que sean limpios, que mis caminos sean perfectos, que sean fáciles de transitar. En otras palabras, que mi camino sea fácil, que mi camino sea Jesucristo. Él nos dice, seguid este camino, tomad mi yugo. Este yugo es fácil, puedes tomarlo, puedes seguir a mi lado. ¿Por qué? Porque vas a estar al lado del Salvador, del Creador, del Dador de vida. Y entender esa idea de que el camino recto es un camino fácil de transitar, es un camino disfrutable, nos permite ahora darle un mayor sentido a lo que es el versículo 12, donde dice, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Acá la idea de que los pasos se estrechen describe el hecho de verse bajo presión, de verse en apuros, como un camino que muchas veces se ve reducido a algo más estrecho, a algo angosto, a algo difícil de transitar, algo semejante nuevamente a la geografía de Israel. Una persona puede, por ejemplo, oír sabiduría y puede recibirla en su vida, pero además necesita aplicarla. El hecho de verse en apuros es la idea de que estés en una situación peligrosa, pero es una excepción, no quiere decir que el hijo sabio va a estar siempre en apuros y va a estar siempre teniendo que correr. El hijo sabio no se ve involucrado en apuros por su necedad. El Señor a veces nos presenta pruebas, las circunstancias nos presentan estar en apuros, pero no es por culpa de la necedad, porque el hijo sabio es sabio. Entonces, son excepciones estas que pasan de que los caminos se estrechan, podrías tropezar y cosas así. A veces el Señor nos prueba, nos hace estar en apuros, pero lo común es que si eres sabio no te provoques tú mismo esas situaciones. Estar en apuros puede ser producto de una falta de sabiduría, muchas veces, de una falta de instrucción en los caminos de Dios, de que la enseñanza nos entró por una oreja y nos salió por la otra. Esta idea de tropezar, que luego dice ahí, si corrieres no tropezarás, no es la idea de que alguien que corre continuamente, que está siempre en apuros, sino que nuevamente son excepciones, la necesidad de correr, aunque el texto no describe si son ocasiones buenas o si son ocasiones malas estas por las que estás corriendo.
y se traduce regularmente del hebreo al español como y si corrieres, aludiendo siempre al tiempo, lo que en español conocemos como el tiempo futuro, para dejar clara la presencia de ese sí condicional. Y si corrieres. El hecho de tropezar o de fracasar en la idea de crear un contraste. Una persona que está corriendo se tropieza. Una persona que se cree fuerte descubre que es débil. Una persona que se cree indestructible descubre que puede ser hecha a pedazos. Alguien que se cree firme tropieza. El exitoso fracasa. Y la idea se torna a que esta enseñanza que debes tú oír y recibir en tu vida es además una advertencia. Ojo con esto, cuidado, porque puedes tropezar. Es un gran llamado de atención. Y ahora, la principal enseñanza que la palabra de Dios nos viene a enseñar es que debemos, no es que simplemente debemos levantarnos muy temprano en la mañana para trabajar. Está bien eso, pero claro, no es la enseñanza principal. Tampoco que debemos evitar un mal uso del dinero y darle un buen uso. Es importante, pero no es la enseñanza principal. Ni tampoco que debemos hacer un montón de cosas. No, la idea principal de la palabra es que lo más sabio que podemos hacer es depender completamente de Jesucristo para todo nuestro andar diario. Depender completamente de Jesucristo para nuestra redención, para nuestra justificación, para ser hechos santos ante Dios. Depender completamente de Jesucristo para ir creciendo en santidad día tras día, avance tras avance, de gloria en gloria, creciendo cada vez más a la imagen de Jesucristo. Pero lo debo hacer yo, pero no depende de mí. Todas mis fuerzas van a recaer en Jesucristo, el dador de vida, el que me fortalece, mi escudo, mi castillo. Ahí debe estar nuestra esperanza. La idea principal acá es que la sabiduría es siempre depender de Dios. Y eso nos va a llevar a siempre comportarnos sabiamente y seguir muchas normas y series de conducta. Pero lo más importante es depender de Dios al comienzo. La raíz del asunto es esa. Y llegamos ahora a la idea de que además de oír la enseñanza y recibir las razones, está la obligación de guardar la advertencia. Llegamos al tercer punto. Tercer punto, guarda. Guarda. Mira el versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Ahora la idea es que además de oír la enseñanza, además de recibir las razones, está la obligación de guardar la advertencia. De ahí el punto 3. No solo oyes, no solamente recibes, además debes guardar la advertencia que se te ha hecho. Como quien con todas sus fuerzas busca detener a algo o a alguien para que no se escape o se pierda. La palabra de Dios es útil para corregir nuestras vidas. El objetivo de que logremos retener la advertencia y recordar todo lo que nos corrige la palabra está presente acá. Cómo la palabra nos endereza, cómo nos grita cuando nos equivocamos en nuestro camino y cómo nos recuerda no volver a esos caminos de maldad. Qué maravillosa vida tendríamos si guardáramos las advertencias que Dios nos hace todos los días. Retén el consejo, que mejor traducido podría ser retén la advertencia. Pero la palabra no nos habla así como una señalética que está lejana y que luego se va y no tiene vida, sino que nos habla como si estuviera muy cercana, como si fuera capaz de ver nuestros corazones. Te dice a ti, tú retén la advertencia, el consejo. Tú debes retener esto. No lo sueltes. Algunos hemos logrado escuchar la palabra, genial. Lo hemos logrado esta tarde, este día. Maravilloso. Otros han logrado incluso recibirla y les ha impactado y han logrado aplicarla en su corazón por un día, 2 días, una semana. Es genial. Pero lo más difícil es retenerla, no dejarla ir. Tú debes hacer esto siempre. Retén la palabra. Primero nos habla de retener, claro, pero la principal y más grande idea es guardar. Retener el consejo, no lo dejes, guárdalo.
la más preciosa joya de este texto, lo más invaluable que podrías tener, lo más brillante de este texto, no es la idea de retener la palabra, sino que es la idea de guardarla. Pero antes de presentar esta gran idea de guarda la palabra, el propósito que tiene este texto, el maestro dice retener, dice no abandonar, cuando dice, por ejemplo, no lo dejes. Lo que está haciendo es que antes de decir la gran palabra, que es esta de guardar, le está poniendo una armadura a la palabra guardar, la está fortaleciendo con el más temible escudo, el escudo llamado retener la palabra y la coraza más resistente que se llama no la abandones. No abandonar es igual a lo que dice acá, no lo dejes, no dejemos de preocuparnos por esto, sé siempre vigilante como aquel que está vigilando a otra persona de tal forma que no es capaz ni siquiera de tragar saliva sin que la persona lo vea, como aquel trabajador que no deja su puesto por nada del mundo, como aquel amigo que no abandona a su amigo cuando está necesitado de consuelo, de compañía, no lo abandona. Y el creyente, que la enseñanza no le entra por una oreja y le sale por la otra, sino que la guarda. No guardarla, no abandonarla, no dejarla sola, pisoteada en el suelo como si fuera la basura más asquerosa, digna de asco. Nunca hagas eso con el consejo sabio de la palabra, que no sea lo que entró por acá y luego ya ahí vemos qué hacemos con eso. No la abandones, no la dejes. Y cuando logras oír la enseñanza y además la recibes en tu vida y además ahora luchas para que no quede abandonada, la retienes en tu vida y buscas que quede incrustada en tu corazón por siempre, no por un tiempo, no por un par de meses, sino que por siempre estás guardando la palabra. Ahora sí, cuando logras todo eso, retenerla, no abandonarla, hacerla parte de uno, recibirla, oírla primeramente, estás guardando la palabra. La estás protegiendo como el más valiente guardián, como aquel que protege su jardín de los animales poniéndole espinos para que no sea pisoteado, para que no sea humillado y dañado todo ese bello jardín, sino que lo guarda, lo protege y lo cuida. Debemos tener atentos nuestros oídos cuando la palabra de Dios nos habla, de forma tal que tú seas como el más fiero guardián que cuida al más preciado tesoro. Aquel guardián que escuchó que estaba este tesoro en algún lado y anheló tenerlo, el tesoro de la palabra. Este fiero guardián que cuando vendió todo lo que tenía y compró este tesoro, lo tomó, lo recibió, recibir que en la misma palabra del versículo 1 y lo hizo parte de sí. Pero ahora además, ahora es un guardián capaz de hacer todo para que este tesoro no se pierda, no se dañe, no deje que nadie lo robe para destruirlo, hasta el punto que es capaz de comérselo para que no se lo roben. Eso debemos hacer con todo el consejo sabio de la palabra de Dios, oírlo atentamente, recibirlo en nuestra vida, pero además guardarlo. Esa es la decisión que tienes que tomar tú día tras día. La decisión más importante es seguir a Cristo. Y eso te va a llevar a la salvación. Pero hazlo día tras día. Siempre recuerda eso. El momento de tu salvación, siempre que esté presente ahí, para que sigas guardando los mandamientos de Dios con la misma pasión que lo hiciste el primer día. Que nadie te quite todo el poder del consejo sabio de la Escritura, que nadie te quite el placer de tener en tus brazos la Escritura, que nadie desprecie el gozo que es tener la palabra de Dios hablando a tu corazón, que por siempre seas un guardián que recuerde que debe luchar por guardar la palabra, cumplir todo lo que el Señor te pide en todo tu camino para que no caigas, para que no te pierdas, para que no llores de temor y desesperación al ver a Dios lejano. No, el que guarda la palabra encuentra paz, encuentra gozo en Dios por siempre, porque sabe que está siguiendo el mejor camino. Y no puedo dejar de decirte a ti que el mejor camino, el único al que apunta toda la Escritura, el único suficiente para salvarte de caer en el camino de perdición es Jesucristo.
Tú podrías ser el más fiero guardián, claro, con pasión defender la palabra, pero eso no te hace digno ante Dios. Ni siquiera te hace digno de ser un simple conocido ante el más temible Dios supremo y soberano. Por más que fueras el guardián más severo, no lograrías mantenerte en el camino recto solo, ni por un momento. Necesitas que finalmente Dios te guarde en todo el camino. Guarda la palabra como el más fiero guardián, pero depende de Dios como la más débil, atemorizada ave perdida con alas rotas. Guarda la palabra como el padre que protege a su hijo, pero depende siempre de Dios, como el hijo bebé que solamente puede ser rescatado por su padre del peligro más mínimo, no se puede defender de nada. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de Dios sin mancha, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, imperio, majestad y potencia por medio de Jesucristo, antes de todos los siglos, ahora mismo y por todos los siglos. Lo que nos dice Judas 24 y 25 en su epístola. Hermano, que ese sea tu camino. Oye mi consejo, oye a Dios en su palabra, oye lo que te digo, recibe esta enseñanza, oye lo que te digo. No solo que oigas y recibas la palabra sabia del Dios sabio, sino que la guardes, la atesores y no la abandones. No te alejes del tesoro que cuidas, que es la palabra. No quites la mirada de ahí. Oye la palabra, recibe la palabra, guarda la palabra. Eso te digo ahora. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Porque eso es tu vida. Así termina el texto. Guárdalo porque eso es tu vida. Para eso fuiste creado. Ese es tu principal objetivo. Eso es lo que es bueno para ti. Eso es tu vida. ¿Para qué estás en este mundo? ¿Para qué existes? Para oír a Dios, para recibir a Dios, para guardar y atesorar la palabra de Dios. Eso es tu vida, hijo mío, hijo mío, que te amo, que te quiero con vida. Cuida tu vida. No siempre estaré contigo, pero Dios siempre puede estarlo. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Oramos para terminar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has dado la oportunidad de estar un día más contigo. Gracias porque es un día menos también para que estemos en gloria, en tu presencia por siempre. Y ayúdanos, Padre, en esta vida presente, ahora, a guardar tu palabra, a amarla, a deleitarnos en ella. Que no sea simplemente una serie de mandatos que seguimos, sino que sea algo en lo que nos deleitamos y para lo que vivimos, Señor. Que ese es nuestro propósito, a adorarte a ti. Y adorarte, Señor, a través de amarte y a través de guardar tus mandamientos. Gracias, Señor, porque en Cristo se ha cumplido todo eso. Porque Él llevó la vida suficientemente sabia para llevarnos ahora a nosotros ante tu presencia con plenitud de gozo y poder decir que estamos bien ante Dios, porque Jesucristo es nuestro abogado, Él nos defiende y ante Él somos libres de la ira de Dios y somos bienvenidos al gozo eterno, que es la salvación, que es Dios, la vida eterna. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga y los use enormemente. Chao, chao.